así, ahí tiene todo lo que está explicado ahí. Se llama así porque por cualquier proceso, en este caso es la tomografía, y vemos un coágulo de sangre, un sangrado secundario a la malformación que no existía antes, aumenta la presión del cráneo. En este caso tenemos acá un tumor, en este caso de acá un hematoma epidural porque está por encima de la dura madre. Todos estos procesos que no existían van a generar aumento de la presión dentro del cráneo. Aquí también vemos, ustedes ven un hematoma epidural, como desvía la línea media, piensa la línea media como está desviada al lado opuesto. El ventrículo lateral que se ve bien acá, en este lado no se ve, está colapsado, alguien preguntaba hoy en la práctica. Son los signos radiológicos que vemos para que haya una hipertensión. Uno, la desviación de la línea media, otro, el rolamiento de los surcos que no se ven, habitualmente se ven los surcos en la corteza, no existen acá. Y la masa, que lo podemos definir así, un coágulo de sangre, lo podemos medir inclusive con la cantidad de tonos cortes que hay con el equipo de tomografía. Entonces, para comprender mejor esto, vamos a hablar de los compartimientos intracraneales. Continente, todos los huesos del cráneo, que son duros e inextensibles. Contenido. El parénquima cerebral representa el 80%, el tejido vascular o la sangre que circula por ellos, un 10%, y el líquido cefalorraquídeo otro 10%. Total del contenido intracraneal 100%. Esto genera una presión que vamos a ver que es normal. ¿Y qué será la presión intracraneal? Es la presión que se mide en el interior del cráneo, el interior de la cabeza del cráneo, siendo el resultado de qué? De la interacción entre el continente, que son los huesos del cráneo, y el contenido, que son el volumen del parénquima cerebral, más el volumen de sangre, más el volumen de líquido cefalorraquídeo. Total 100% del contenido intracraneal. ¿Está claro? Dijimos que el volumen del parénquima cerebral, ¿cuánto era? 80%. El volumen sanguíneo cerebral, ¿cuánto? 10%. Y el volumen de líquido cefalorraquídeo, total 100%. 100% del contenido intracraneal. Los valores de referencia o valores normales, podemos llamarlos así, en los adultos se considera de 5 a 10 milímetros de mercurio, que inclusive podemos llegar hasta los 15 milímetros de mercurio, considerados como normal. En los niños de 3 a 7 milímetros de mercurio vemos que es mucho más bajo, y en los recién nacidos todavía mucho más bajo, de 1.5 a 6 milímetros de mercurio. Esos son los valores de referencia o valores normales. Nuevamente, contenido intracraneal. Volumen parénquima cerebral, 80%, volumen sanguíneo cerebral, 10%, y volumen de líquido cefalorraquídeo, otro 1%. Esto es el volumen total intracraneal, volumen del parénquima, volumen de sangre y volumen de líquido cefalorraquídeo. Pero para comprender mejor esto y hablar de un edema cerebral, por ejemplo, vamos a recordar lo que pesa el encéfalo de 1200 a 1300 gramos, lo cual es el 2% del peso corporal. Consume el 15% del gasto cardíaco y el 20% del oxígeno inspirado. ¿Cuándo se incrementa este volumen? En los edemas cerebrales. Vamos a ver que es mucho más edema de origen vasogénico, de origen citotóxico, de origen intersticial.
sanguíneo cerebral, que se abrevia así, representa el 10%, es igual a 100 menos 150 centímetros cúbicos. El flujo sanguíneo cerebral, que se abrevia así, es una fisiología un poquito engorroso, pero hay que hablarlo porque todo eso se altera cuando hay aumento de la presión cardíaca. Es el volumen de sangre que se mide en una unidad de tiempo. ¿Necesaria para qué? Para los requerimientos tanto de oxígeno como de nutrientes del tejido cerebral. Este flujo es de 50 a 55 centímetros cúbicos por 100 gramos por minuto, se mide en unidad de tiempo. En la sustancia gris, la mayor cantidad, ven ustedes, de 80 a 85 centímetros cúbicos por 100 gramos por minuto. Y en la sustancia blanca es mucho menor, de 15 a 30, 100 gramos por minuto. ¿Y este flujo de qué depende? De la presión de perfusión cerebral, que se ve así, de la demanda metabólica cerebral, de la presión de CO2 y de la presión de oxígeno. Por eso van a ver en los pacientes críticos, siempre se están midiendo las gasometrías. Las gasometrías son seriadas que se hacen varias veces al día, sobre todo en pacientes que están ligados a un respirador mecánico. Y este flujo se mantiene constante debido a mecanismos de autorregulación que lo conocemos. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC. ¿Qué es la PIC? Presión intracraniana. En condiciones normales dijimos que la presión de perfusión cerebral es de 50 a 150 milímetros de mercurio. La presión arterial media de 80 a 160 milímetros de mercurio y la PIC de 0 hasta 15 para un adulto. ¿De acuerdo? Mecanismo de compensación. Ahí tenemos la famosa doctrina de Montgomery, que dicen los autores que el volumen del parénquima cerebral más el volumen de sangre más el volumen de líquidos suprarráqueos generan una presión normal, que sea para un adulto, para un niño pequeño o para un recién nacido. Pero, ¿qué dice Morrow y Kelly? Que si a esto, volumen de parénquima, volumen de sangre, volumen de líquidos suprarráqueos, aparece una masa, que esta masa puede ser un coágulo de sangre, un hematoma, o puede ser un tumor, o el enema. Entonces va a generar aumento de la presión por encima de los valores normales. Fíjense acá en este esquema. Tenemos el volumen de sangre venosa y sangre arterial, el parénquima cerebral y el líquido suprarráqueo en armonía, que genera una presión para un adulto hasta 15 milímetros de mercurio considerado normal, pero si aparece una masa de un volumen no tan grande, va a empezar a aumentar la presión y que va a desplazar primero de la cavidad craneal los líquidos, la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo salen fuera del cráneo para aumentar la presión, que es lo más fácil de desplazar. Pero si la masa es demasiado grande, no solamente van a salir los líquidos, sino también va a empezar a herniarse la masa encefálica. La famosa hernia que vamos a ver enseguida. ¿Y cuál descompensa más? Las patologías de evolución aguda o de evolución crónica. Por supuesto que la de evolución aguda. Y vean acá esta curva, volumen, presión. Presión y volumen. Está en relación a mayor volumen, mayor presión. Y ahí aparece lo que es la elestancia de competencia que vamos a explicar así. ¿Qué es la elestancia? Es igual a resistencia al incremento de ¿qué? De la presión intracraneal producida por la variación de las unidades de volumen. O sea, la curva volumen-presión que habíamos mencionado anteriormente. A mayor volumen, mayor presión. Y la confluencia es la tolerancia, hasta cuándo se tolera. Que la cantidad de unidades de volumen necesaria para incrementar la PIC en una unidad de presión. La autorregulación cerebral es la actividad de lechos anteriores especialmente
con el fin de mantener una perfusión sanguínea adecuada que le permite aporte de qué? De oxígeno y nutrientes necesarios para qué? Para el metabolismo. Mecanismos de autorregulación, presión, resistencia, regulado por el tono de las arteriolas. Vemos, por ejemplo, cuando la presión de perfusión cae, por supuesto que el flujo sanguíneo también va a estar bajo. Es relativo. Si la presión de perfusión está alta, el flujo va a ser también alto. En relación presión de perfusión y flujo sanguíneo. Y la autorregulación está mediada por la resistencia cerebrovascular. Resistencia cerebrovascular. El flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia cerebrovascular. Y los mecanismos o teorías. Vamos a hablar un poco de esta teoría, que es la metabólica, la biógena, la química, la electricidad sanguínea y la neuronal. La metabólica, ¿qué dice? Es la capacidad neuronal a la demanda o aumento de la tasa metabólica cerebral para una mayor demanda de suministros sanguíneos o para proveer sustratos de oxígeno. Esa es la teoría metabólica. La teoría biógena es la contractura o relajación de quién? De la musculatura lisa. ¿Dónde hay musculatura lisa? En la pared vascular. Como respuesta a estos los cambios de presión intramuscular producidos por la alteración de la presión arterial sistémica. Y la química, el flujo sanguíneo cerebral es muy sensible a los cambios de fisiología. Vean ustedes, por eso que decía, las gasometrías se hacen seriadas en las unidades de terapia intensiva para ver qué valores tiene cada paciente. Por ejemplo, la hipocapnia, ¿qué produce? Vasoconstricción. Reduciendo que el volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto disminuye la presión intracraniana. En cambio, la hipercapnia produce una vasodilatación cerebral, incrementando el volumen sanguíneo cerebral con la consiguiente elevación de la PIB intracraniana. La hipertensión arterial. Los mecanismos. Teoría de la electricidad sanguínea. Aquí tenemos a mayor hematocrito, mayor viscosidad. ¿Qué es la viscosidad, jóvenes? Cuando los líquidos están muy livianos, muy lentos en su circulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sangre de uno que tenga, vamos a decir, 16 de hemoglobina, que existe en las alturas, digamos, entonces la sangre circula más lentamente. En cambio, en los niveles bajos, la sangre tiene menor hematocrito, por consiguiente circula más bajo. A menor hematocrito, menor viscosidad, mejor plasticidad y mayor velocidad circulatoria. Es el efecto de un medicamento que es muy antiguo, que se sigue utilizando, que es el malitol, un diurético osmótico. La neuronal, ¿qué dice? Los vasos sanguíneos cerebrales tienen inervación simpática y parasimpática. La inervación autonómica está asociada a la acción de los neurotransmisores, que es NAP, adrenalina, igual a vasoconstricción, acetilcolina, vasodilatación, y los neuropéptidos. Ambos son vasoconstrictores. Es lo que se utiliza en las unidades de terapia intensiva, cuando la persona está muy mal. Entonces, en la fisiopatología, ¿dónde está el conflicto, jóvenes, de la hipertensión? Entre el continente, ¿qué es el continente? Los huesos del cráneo, que son indefensibles. ¿Y el contenido? Masa encefálica, LCR y sangre. Exacto, la masa encefálica, el 80%, por lo que ha llegado tarde, 10% líquido suprarraquídeo y 10% la sangre. Esto puede ir al equilibrio, que es la compensación, o a la descompensación. La compensación generalmente lo vemos en los pacientes con evoluciones crónicas que van, por ejemplo, tumores que van creciendo lentamente. No así es aquello de crecimiento rápido.
Y la descompensación lo vemos en los cuadros agudos. Por ejemplo, un paciente que se llega a tener un traumatismo de cráneo, se genera un edema o un hematoma, rápidamente lo descompensa y el paciente entra en coma. Entonces, ¿qué es la hipertensión craneal en los jóvenes? El aumento de la presión craneal por encima de los valores normales. ¿A consecuencia de qué? Que se han agotado los mecanismos de compensación utilizados para su reducción. Efecto de la hipertensión craneal. Trastornos de los compartimientos, que son las famosas hernias que vamos a ver. Disminución de la presión de perfusión cerebral, que lleva a ¿qué? A la hipoxia. Y se vuelve un círculo vicioso, lo cual aumenta más el edema y es difícil de manejar. Veamos en este gráfico. Aquí tenemos un corte coronal del cráneo y su contenido, que es la masa encefálica. Aquí vemos una imagen de un hematoma epidural. Aquí está la fractura, esta es la dura madre. Cómo lo comprime y lo desplaza la masa encefálica hacia el lado opuesto. La línea media ya está distorsionada, está desplazada al lado opuesto. El ventrículo de este lado ya no se ve y la masa encefálica al lado opuesto. La hernia subfalciforme que se ve. Vemos también, si sigue aumentando la presión, cómo parte del uncus del temporal se desplaza hacia abajo, hacia el tronco encefálico y comprime aquí el mesencéfalo, el uncus de la hernia uncal. Si sigue aumentando la presión y no se hace nada, vamos a tener por último la herniación de las amígdalas cerebrosas, que se desplaza hacia el núcleo occipital y comprime aquí al bulbo raquídeo, que está el centro cardiorrespiratorio. Y viene la parada cardiorrespiratoria súbita. Y listo, hasta llegó el paciente. Así es grave esta hipertensión cuando no se puede controlar. La subfacial es el desplazamiento de la masa encefálica de un hemisferio hacia el otro, por debajo de la hoja del cerebro, que comprime la arteria cerebral anterior, por consiguiente va a dar complicaciones como infarto en el hemisferio medial, la parte medial de los glóbulos frontales, y esta es la área motora que inerva a los mismos inferiores, por consiguiente va a haber una paraparesia. ¿Qué es la paraparesia, jóvenes? Disminución de la fuerza motora en las piernas. Exacto, muy bien. La hernia de un túnel temporal. Aquí el desplazamiento del hipocampo, la hernia que se va hacia abajo por el medio de la pierna del cerebelo y comprime la parte superior del tronco encefálico. Los pedúnculos cerebrales del mismo lado, ahí donde se origina el tercer par craneal, va a tener un tercer par craneal de un lado y un trastorno motor del lado contrario. Eso es lo que vemos en la hernia uncal. Una hemiparesia, una hemiplegia y una midriasis del lado contrario, del mismo lado de la lesión. La gente de las amígdalas el desplazamiento de la amígdala cerebrosa hacia el agujero occipital, o también llamado agujero magno. ¿Compromiso de quién? De la médula oblongada o compresión del bulbo raquídeo y viene el paro cardiorrespiratorio súbito. Es cuando llegamos a valorar a un paciente y los médicos, ya sea en un hospital o en una emergencia, en una clínica, nos dicen se inflamó. Nos vemos al paciente con las pupilas dilatadas, con apoplejía generalizada y con glamos de 3. ¿Sí? En esas condiciones, por más que hagamos los estudios, hagamos procedimientos, si es quirúrgico, no vamos a poder ofrecerle nada al paciente. Incremento de volumen, ya dijimos los edemas, origen traumático, origen metabólico, origen tóxico, hipóxico, por infección. Cuando hay edema generalizado, se edematiza toda la masa encefálica. Localizado, por ejemplo, alrededor de los tumores, de las hemorragias o los coágulos, los abscesos o el edema periférico. Incremento del volumen sanguíneo cerebral por la obstrucción del flujo venoso en las trombosis. Ayer nos hacen una consulta en los hospital de niños, un niño que venía con fiebre hacía varios días,
Se le hace una resonancia con un miembro anterior y tenía trombosado el seno sagittal superior. Ahí drena toda la cantidad de sangre. La parte anterior se lo puede inclusive ligar, no hay ningún problema, pero la parte medial y la parte posterior son incompatibles con la vida, porque ahí drena toda la sangre venosa del encéfalo. La disfunción del líquido suprarráquido, les comenté algunos casos a ustedes que se tuvieron que, por ejemplo, la hidrocefalia aguda, aquella que en poco tiempo dilata los ventrículos y genera aumento de la presión intracraneal, se tiene que actuar rápido y colocar drenajes ventriculares para hacer una descompresiva interna. Y con esto vamos para comprender mejor, vamos a hacer un recuerdo de la cantidad de líquido suprarráquido que circula por el espacio subaracnoideo dentro de los ventrículos y la médula. La cantidad de sangre que se mide promedio es de 120 a 150 centímetros cúbicos que está dentro de los ventrículos por el espacio subaracnoideo y la médula. Esa es la cantidad de sangre que existe promedio. Y la producción, vean ustedes, es de 0,3 a 0,4 ml por minuto. En 24 horas se produce aproximadamente 500 ml para que se recuerde. Cuadro clínico de la hipertensión. Factores determinantes. La edad, no es lo mismo un paciente joven que un paciente adulto mayor. ¿Cuál tolera más el aumento de la presión? No. Por supuesto. ¿Por qué? Explíquele a su compañero, ¿está correcto? ¿Por qué toleran las personas mayores? Por ejemplo, aumento del volumen de un hematoma. Porque hay una disminución de la masa encefálica, hay una atrofia. Correcto, lo que se llama atrofia. Es una atrofia o una evolución fisiológica que se presenta en las personas de edad avanzada y el cerebro que tiene menos volumen. Por consiguiente, va a tolerar mejor aumentos de volumen. La causa, la etiología, ¿no? La velocidad de instalación, ya les dije que los procesos agudos descompensan más rápido que los procesos de evolución crónica. Por ejemplo, los tumores empiezan a dar clínica generalmente cuando tienen un volumen de 2.5 centímetros de volumen. Entonces, y depende también el tipo de tumor. ¿Cuáles crecen más rápido? Los tumores malignos. En cambio, los tumores benignos son de crecimiento lento y llevan muchos años en que uno ya hace un diagnóstico y el paciente lo ha tolerado, ha ido acomodándose esa presión intracraneal con el tiempo, porque el crecimiento ha sido lento. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Cefalea, vómitos explosivos y cuando hacemos el fondo de ojo encontramos edema de papila. Y cuando está descompensado, ya se altera el estado de conciencia, el paciente puede estar estuporoso o incómodo y se alteran las funciones vitales. Cuando llega ya a tener un grafo muy bajo. Cefalea progresiva con vómitos explosivos, confusión y trastorno de la conciencia que hablamos, y los signos vitales se van a alterar en la famosa tríada de Cushing, en la hipertensión endocraniana. La respiración va desde una bradicardia al paro respiratorio. La frecuencia cardíaca va desde una bradicardia al paro cardíaco. Y la presión arterial, vemos como hay aumento de la presión con pulso amplio, hipertensión arterial. Esa es la tríada de Cushing. Es la última etapa que quema un paciente antes de hacer el paro cardiorrespiratorio. Cambio en las pupilas. Puede haber pupilas mióticas, mediáticas, reactivas, no reactivas a la luz y la anisocoria que ya mencioné. Fondo de ojo. Podemos encontrar hemorragia retinal con ausencia de pulso venoso y venas arteriales engrosadas, especialmente en los cuadros agudos. Y en los crónicos aparece lo que se llama edema de papila. Método diagnóstico jóvenes.
los estudios de neuroimágenes que solicita el médico que está en contacto con el paciente o que lo valora. Y por supuesto también en el centro, si tenemos condiciones, podemos medir el registro y trazado de la presión intracraneal. Eso se lo coloca con anestesia local. Es un orificio en el cráneo, tenemos un aparatito, todo el set, un tipo virolantín que se gira y se perfora ahí mismo con anestesia local y se introduce el catéter o el sensor de líquido, que va a un traductor y a un registro ahí en el monitor. Vemos los valores que tiene en ese momento el paciente. Por supuesto, se puede ver hacer radiografía de cráneo, donde ya se ve, especialmente en los niños pequeños, que se ve. Los huesitos todavía no están, las suturas no están soldadas, entonces hay separación de las suturas que se llama diástasis. Pero los estudios de elección hoy por hoy son la tomografía y la resonancia magnética y en algunos casos la radiografía cerebral. Estos tres estudios son los de elección hoy por hoy. Y el ecodoppler se lo hace especialmente en la cama del paciente para medir el flujo sanguíneo cerebral en el polígono de Willis. En las radiografías que se veía antes de la era tomográfica, porque esto viene de eras antiguas, hoy por hoy ya nadie pide tomografía. Se veían las impresiones digitiformes, vean ustedes como cuando uno agarra los dedos manchados y lo pone en una pared. Impresiones digitiformes que se veían en las placas radiográficas por el aumento de la presión. Otro que se veía la separación de las suturas y la erosión de la rinoide de la silla túnica. Pero por supuesto con la tomografía que nos da exactamente la causa. Aquí un hematoma epidural, aquí un edema de un tumor localizado, ven ustedes acá, cómo genera aumento de la presión, y aquí un hematoma sutural. Todas estas causas van a producir aumento de la presión intracraneal. Esto es para tumores, que lo tenemos acá. El ecodoppler transcraniano, como ya le dije, es un método no invasivo que se lo puede hacer en la cama del paciente y que nos informa la hemodinamia cerebral, especialmente en el polígono de Willis. Eso es la cama del paciente. La resonancia magnética es un estudio de mayor sensibilidad y especificidad por la cantidad de cortes que se hacen axiales y coronales y sagittales. Nos da mejor perspectiva cuando queremos hacer un procedimiento quirúrgico. Acá, por ejemplo, vemos una imagen sospechosa de una malformación arteriovenosa intracraneal. Tenemos que hacer un estudio de las arterias cerebrales. Hay la angiografía convencional y la angiografía por sustración digital, que es la que más se utiliza. Ustedes acá inyectando el contraste yodado, podemos ver todas las arterias y aquí al final vemos una malformación arteriovenosa en niño. Tratamientos jóvenes que no pregunto, pero para el método no invasivo, monitoreo clínico, por imágenes, que le voy haciendo en tomografía todos los días, lo voy controlando a mi paciente. Invasivo ya hay color con sensores de PIC y hay inclusive los procedimientos quirúrgicos. Monitoreo de la PIC, generalmente se recomienda el paciente que ya están en coma. Llegan, hacemos la tomografía y colocamos el sensor de PIC. ¿Dónde lo colocamos? Ahí se pueden colocar, el más usual es el intraparenquimatoso, suturales o intraventricular, en algún caso. La posición del paciente, todos los pacientes que tengan aumento en la PIC, siempre lo colocamos la cabeza 30 grados más
arriba del resto del cuerpo con el objetivo de conocer mejor el retorno venoso y evitar la compresión de las venas yugulares. Cuando las venas yugulares están comprimidas, la cabeza está rotada, generalmente aumenta la presión intracraneal. La tos, la fiebre hace aumentar la presión intracraneal, por eso tus pacientes son de estricta vigilancia. Evitar la fiebre, como dicen, prevenir hipoxemia, prevenir hipovolemia, convulsiones, sedación con la sedado la mayor parte de los pacientes con narcóticos y la aspiración de las secreciones bronquiales. Evitar la abdominal de valsalva porque también aumenta la presión intracraneal al toser, al estornudar. Y cuando requiere ser intubado, por supuesto que tiene que intubarlo a los pacientes. Y el neuromonitoreo. Aquellos pacientes que lleguen a la unidad de terapia intensiva, el monitoreo de la presión intracraneal, presión arterial media, presión venosa central y la saturación de oxígeno. Todo eso va a un monitor donde va registrando acá los valores y nuestras enfermeras nos hacen registro continuo y nos informan. La terapia hormonal, hoy por hoy se sigue utilizando el monitor, es muy bueno, pero está contraindicado en algún tipo de pacientes que tengan la presión muy baja o que sean pacientes diabéticos, es mejor no utilizarlo. Y también tiene un límite de uso. Si bien es un diurético osmótico, después de las 72 horas, esto empieza a actuar como reteniendo líquido, todo lo contrario. Lo más utilizado hoy por hoy, persumo. Para que tengan conocimiento de las soluciones salinas hipertónicas, que es la que más se utiliza. Vamos a hablar de las soluciones salinas hipertónicas. Aquí el efecto también es osmótico. La probabilidad a sodio en la barrera hematocefálica baja, efecto del flujo sanguíneo cerebral, mejora el flujo sanguíneo cerebral, la tumefacción del endotelio, que en este caso está isquemiado, reduce la PIC y mejora la saturación de oxígeno. Lo uso, usar a la asistencia del manitol, produce rápidamente la caída de la PIC y aumenta la PAC, por ser una solución salina. Efectos adversos, pacientes que están en coma y convulsiones muchas veces, y la hemorragia intracerebral. O la mielonitis continua, que es la más grave y la más temida, cuando uno a veces no controla el sodio. También la intervención controlada, la saturación óptima de CO2 entre 30 y 35 milímetros de mercurio, que es lo que se recomienda. Los barbitúricos para sedar al paciente, también es importante mencionarlo porque estos pacientes tienen que estar completamente acoplados al respirador. ¿Qué es lo que más se usa? El tiopental o el pentobarbital. Hay dosis de inicio y dosis de mantenimiento con bombas de infusión. Efectos adversos, la vasodilatación periférica, cae el retorno venoso y sobre todo en estos pacientes hay deprime el nivel de conciencia, están deprimidos totalmente y hay depresión leucocitaria, por consiguiente no nos podemos dar cuenta si el paciente está cursando una infección. ¿Sí? La depresión leucocitaria. Bien, yo lo pregunto, y la que hacemos habitualmente, que han visto ustedes en la clase, es las descompresivas externas, la queratomía de descompresión, en este caso una bifrontal. O puede ser la remoción de un hematoma, bien, estimados clientes, ahora
vamos a preguntar cuándo quieren dar el segundo parcial. Creo que hay por lo menos el 50%. Lo que viene acá del grupo son bastante numerosos, son como 70, 80. Entonces ya tenemos los 4 temas avanzados que podríamos ya fijar una fecha tentativa. A ver, caballeros, pronunciarse. Para que no nos dejemos acumular y tengan problemas ustedes con parciales, ¿no? De otras materias. A ver, quiero escucharlo, siempre tiene que ser consensuada. Yo no soy de esos que fijan la fecha, ese individuo se da esa fecha y 19. siempre hay una forma consensuada con el viernes. El 19, doctor. 19 de junio. Sí, ¿se puede? Es que el 10 tenemos cirugía. Y el 12. Pero sí es mucho más grande el temario que doctor. El 19 estamos. 19 es un miércoles. Sí. 19. Ah, entonces la otra semana sería. 26. ¿Nosotros se puede el 26? No, no se Bueno, a puede. ver, porque no se tiene que el semestre termina cuándo. ¿Cuándo termina el semestre, doctor? En julio, creo. Ah, termina en julio. Ya en agosto estamos afuera. ¿El 5? A ver, amigos, ¿cuándo? A ver si. ¿La próxima clase? En el grupo vamos a hacer una encuesta y le pasamos la fecha de la coordinadora tentativa. ¿Puede ser? Perfecto, perfecto. Entonces los temas sería hipertensión craniana, sería encefalitis, hemos avanzado trauma raquimembrar y tumores. Esos 4 temas. Hipertensión craneal, trauma, tumores ¿Está claro? ¿Cuáles son los temas? Trauma, raquimembrar, tumores y ya démoslo mañana. Gracias, doctor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el día su encuesta revisa. Sí, se le enviaríamos hoy. Mañana, en la mañana yo creo que le daría el doctor. A ver, escuchémoslo a sus compañeros, vamos a hacer una exposición acá. Sin saber, o sea, sin diapositiva como para guiarme.